El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 millones, a otro 2 y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 millones fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 millón hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señora. Después de mucho tiempo, regresó aquel hombre y llamó a cuenta a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 millones y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 millones me dejaste, aquí tienes otros 5, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel con las cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 millones y le dijo: Señor, 2 millones me dejaste, aquí tienes otros 2, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 millón y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro y que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu 1 millón bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado? ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el 1 millón y déselo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil échenlo afuera, a las tinieblas. Ahí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Te felicito, siervo bueno y fiel. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Queridos hermanos todos, muy queridos diáconos, dentro de 8 días estaremos terminando un año más en la iglesia, el final del año litúrgico. Dios mediante estaremos celebrando la solemnidad de Cristo Rey, nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo, con la que concluiremos un año litúrgico le llamamos. Claro que, como hemos dicho ya desde hace algunos días,
También se acerca el final del año civil, del año calendario del 2020. Sabemos que el 31 de diciembre, ¿verdad?, a las 12 de la noche, concluye un año civil e iniciamos instantáneamente, ¿verdad?, un nuevo año 2021, que el Señor nos conceda la gracia de llegar sanos de cuerpo y alma al siguiente año, primeramente Él. Y la palabra de Dios, queridos hermanos, en este penúltimo domingo, nos presenta la así llamada parábola de los talentos. Parábola de los talentos. Recordemos que el domingo pasado también nos presentaba la liturgia una parábola, la parábola de las 10 jóvenes que estaban preparándose para la boda, para la llegada del esposo. Eso lo meditamos el domingo pasado. Y hoy, vamos a decir, penúltimo domingo, se nos presenta otra parábola que en la tradición cristiana se le llama la parábola de los talentos. Aunque no aparece esta palabrita ahora, sino en vez de esa palabra aparece la palabra millones. Un hombre muy rico que le da a sus servidores a unos 5 millones, a otro 2 millones, a otro 1 millón, y les dice que se pongan a trabajar con ello, ¿verdad? Y luego viene a pedirles cuentas. Pero en aquella época, queridos hermanos, no se hablaba de millones. Esa es una unidad monetaria, ¿verdad?, para nosotros en la actualidad. Se hablaba de los talentos. Un talento era una gran cantidad de dinero. Leyendo algunos textos explicativos de las Escrituras, me encontraba con que un talento equivaldría a lo que gana un trabajador promedio en 15 años. Fíjense, en 15 años era un talento. ¿Qué cantidad de dinero? Lo que gana un trabajador promedio en 15 años era un talento. Y ahí, queridos hermanos, ¿verdad?, pues de ahí nosotros tomamos la aplicación y en nuestro lenguaje común, en nuestro lenguaje vulgar, un talento es algo de gran valor, pero ya es una cualidad de la persona, pero que es de mucho valor. De ahí viene la palabra talento. En la antigüedad era una medida monetaria, una medida de la riqueza material. Pero hoy talento se refiere ya no a la riqueza material, sino a otras riquezas personales que todos tenemos. Capacidades para desarrollar algunas cosas en la vida. Esos son los talentos. En la actualidad eso significa talentos. Y lo primero, queridos hermanos, verá que nos podríamos hacer esa pregunta. Bueno, pues ¿cuáles son esos talentos que Dios nos ha dado? Por ejemplo, vamos a poner algo muy común. Cuando alguien toca algún instrumento musical y lo toca muy bien, ¿verdad?, decimos, mira, qué talento. O aquella persona que canta muy bonito, ¿verdad?, mira, qué gran talento le ha dado Dios. Por cierto, he estado comentando en las misas de la mañana, queridos hermanos, que ayer me encontré en una de esos videos que circulan por las redes sociales, una ancianita de más de 90 años, que ya tenía Alzheimer, ¿verdad?, esa enfermedad que afecta a las neuronas y que hace que se nos olviden las cosas, ¿no? Hay algunas ancianitas, pues, ancianitos que ya no se acuerdan ni quién es su hijo, ¿verdad? Oye, mamá, ya te olvidaste. ¿Y quién eres tú? Pues soy tu hija. Pero pues se les olvida, ¿verdad? Bueno, pues resulta que esta ancianita lo pueden buscar en el Facebook, en las redes sociales. Maravillosamente tocando el piano, ¿verdad?, acordándose de todas las notas, cientos de notas, ¿verdad?, y ahí tocando el piano, una obra de Beethoven muy hermosa. Tenía Alzheimer y tocaba maravillosamente bien el piano. Qué talento, ¿no? Qué talento. Eso es algo que vale mucho más que el salario. ¿Con qué se puede comprar eso? Esa capacidad de la mente humana, queridos hermanos, para conectarse
y a pesar de haber olvidado todo, tocar maravillosamente bien el piano a los 90 y tantos años. Ese es un talento. Hay personas que a mí me llama la atención, por ejemplo, algunos jóvenes sobre todo, que son muy talentosos para el conocimiento y el uso de la tecnología. Cómo agarran un celular, ¿verdad? Una tablet, inmediatamente se conectan y bajan información. Y yo he visto algunas mamás sobre todo que dicen, ya se me trabó mi celular, ya se me trabó mi computadora, ahí llaman a su hijo, le dicen, a ver, destrábame esto, ¿verdad? Y el muchacho, la muchacha se mete ahí, descarga y ya, soluciona todo. Los adultos decimos, pues quién sabe cómo le hizo, quién sabe. Pero los jóvenes son como que muy hábiles, ¿verdad? Para el uso de la tecnología y de las redes sociales. Entonces, esos son talentos, queridos hermanos, son capacidades que Dios nos ha dado. Hay personas que son muy, muy talentosas, por ejemplo, para las manualidades, para tejer, para bordar, para hacer cosas con las manos, ¿verdad? Decimos, mira, verdaderas artesanías. Nosotros aquí en nuestro país tenemos unos artesanos, ¿verdad? Que decimos eso, son unos artistas. ¿Cuántos talentos? Hay personas que tienen capacidades, por ejemplo, muchas capacidades para estudiar, para aprender los idiomas, ¿verdad? O para las matemáticas. De vez en cuando decimos, oye, hay una persona que sabe mucho, que le entiende mucho a las matemáticas. A lo mejor a la mayor parte de nosotros se nos dificulta, pero siempre hay alguien que es así como que el cerebrito del grupo, ¿verdad? Sobre todo a los jóvenes, y decimos, mira, qué bien se te da el estudio, eres muy talentoso para eso. Y así, queridos hermanos, podemos ir recorriendo personas muy talentosas, por ejemplo, para las relaciones humanas, que tienen una habilidad especial para ser amigos, para relacionarse bien con los demás, para organizar grupos, para lograr el entendimiento y la reconciliación con otros. Ese es un talento especial, queridos hermanos, esas habilidades sociales, para fraternizar, para organizar. Son los que están organizando siempre fiestas, reuniones, son como que muy amigueros, ¿verdad? Y ese es todo un talento social. Talentos deportivos. Se requiere algo especial, un don especial de Dios. Digo, porque hacer un poquito de ejercicio, ¿verdad? Ponernos a correr. Digo, todos podemos un poco de ejercicio. Pero destacar en un deporte, eso es otra cosa. Ahí se requiere un talento especial, ¿verdad? Pero además, queridos hermanos, todos estos talentos, pues ese es el mensaje principal. Hay que ponerlos a funcionar, hay que ponerlos a trabajar. Y no hay que esconderlos. Con los talentos podemos hacer dos cosas, como dice la parábola. O los ponemos a funcionar y a trabajar, a ejercitarlos, o los escondemos y no pasa nada. Bueno, aparentemente no pasa nada. ¿Por qué? Porque al final, ¿verdad? Vendrá un juicio donde el Señor va a llamar a cada uno de sus servidores y les va a decir, a ver, tantos talentos te di. ¿Qué hiciste con ellos? ¿Qué hiciste con ellos? ¿O nomás los guardaste? Y fíjense, nuestro destino eterno, queridos hermanos, depende del uso de los talentos que Dios nos ha dado. Eso es el mensaje de la parábola. Porque a los que usaron bien sus talentos, les dice Dios, entra, siervo bueno, fiel. Te confié poco, ahora te voy a confiar mucho, porque has aprovechado bien eso poco. Entonces te voy a confiar mucho. Pero al que no usó sus talentos le dice, siervo malo y perezoso, aquí no entras. ¿Cómo te voy a confiar algo grande si no has sabido aprovechar lo pequeño que te di? Entonces, queridos hermanos, también en la iglesia hay talentos, carismas le llamamos, capacidades. Por ejemplo, por decir, ya mencionábamos ahora, a algunos se les da mucho el canto, la música. Qué bueno que lo pongan al servicio de Dios, ¿verdad?
Hay quienes se les da muy bien, por ejemplo, comprender las Sagradas Escrituras o enseñarle a otros o transmitir la fe. Tenemos entre nosotros muchos, aquí estoy viendo algunas catequistas, que se les da muy bien eso de enseñarle a los niños. Bueno, pues están empleando su talento. Son verdaderos maestros y maestras en la fe. Hay algunos que se les da mucho la predicación, ¿verdad? Ahí estoy viendo a nuestros hermanos de la Escuela San Andrés, que se les da mucho entender las Escrituras y transmitirlas un mensaje evangelizador. Pues que pongan sus talentos al servicio de la iglesia, al servicio de los demás. A algunos se les da mucho el servicio litúrgico, ¿verdad? Aquí están nuestros monaguillos y nuestros seminaristas también. En la iglesia también hay talentos, hermanos. Hay algunas personas que se les da, por ejemplo, hay un talento o una cualidad muy hermosa en algunos miembros de la iglesia, la atención de los enfermos. Hay algunos, ¿verdad?, que atienden a los enfermitos con un cariño, con un amor, ¿verdad? Porque sabemos que no es nada fácil atender a un enfermo. Y a lo mejor todos podríamos atenderlo un rato, pero atenderlo con amor, con cariño y todo el tiempo, eso es un talento especial. Es un don especial en la iglesia, hermanos. Entonces, la pregunta clave, queridos hermanos, es esta: ¿y cuáles son tus talentos? ¿Cuáles son? ¿Serías capaz de mencionarlos? ¿Serías capaz de escribirlos? Les he estado diciendo hoy en las misas que hemos celebrado en las mañanas, ¿verdad? Si esto fuera una clase, yo te pondría una tarea. Me vas a traer la próxima semana cuáles son tus 10 talentos. Y no me vayas a salir con que no tengo 10, porque al que menos le dieron 1 millón, al que menos. Y 1 millón es un chorro. El que menos tiene 1 millón. Entonces no vayas a decir, que yo no sé nada, yo no soy bueno para nada, yo nada, así muy a lo Juan Gabriel, ¿verdad? Yo no nací para amar, nadie nació para mí, yo no sirvo para nada. No me vayas a salir con eso. El que menos recibió 1 millón, el que menos. Y ya quedamos, ¿cuánto es 1 millón? Entonces, aunque no es una clase, queridos hermanos, pero te lo dejo de tarea. Ponme 10, pon 10. Ahorita están siguiendo la transmisión también nuestros niños de catecismo. Ya los vi, están conectados. Muchos de ellos, incluso niños, ustedes saben que ya tenemos fecha para sus primeras comuniones. Ya platicamos con sus papás. Ya saben sus mamás, ¿verdad? ¿Cuándo va a ser la fecha? El próximo mes ya tenemos las primeras comuniones. Entonces, que esa sea una tarea especialmente para ustedes, niños de catecismo, y se lo llevas a tu maestra. Mis talentos son estos, te vas a sorprender. Con toda honestidad. El que menos recibió 1 millón, y ya ni qué decir los que recibieron 5 millones. Y finalmente, queridos hermanos, ¿verdad? Pues hay que saber reconocer los talentos de los demás. Porque a veces como que nos fijamos mucho en sus defectos, ¿verdad? Que mi esposo tiene estos defectos. Que mi esposa tiene estos. Que mis hijos tienen estos. Que mis hermanos tienen estos. Pero ¿ya te pusiste a ver cuáles son sus talentos? Te vas a sorprender. Sería la segunda parte de la tarea. Escribe los talentos de los que viven contigo. Y vas a empezar a estimarlos más, a amarlos más, a agradecerle a Dios. Hay personas que en la casa, ¿verdad?, que todo lo arreglan. Tienen unas manos, ¿verdad?, que todo lo arreglan. Hay personas que cocinan delicioso. Yo conozco muchas señoras, muchas de ustedes, ¿verdad?, que hasta los frijolitos les saben riquísimo. Yo no sé qué le echan o cómo le hacen, pero hasta los frijolitos con la mantequita y con la sal y con la hierbita, que están deliciosos, que uno dice, ¿verdad?, a mí no me den nada con esto. A mí me encanta el frijol colado con una barra de francés, ¿verdad? Así que si me invitan a comer les voy a salir bien barato. Yo eso como, nada más, nada de carne, nada de nada. Cuando hay un buen frijol colado con una barra de francés, con eso me basta. ¿Listo? Y una Coca-Cola, eso sí. Y si se puede en botella de vidrio, mejor. No soy muy exigente, pero ¿cuánto más te va a salir eso? Ni 20 pesos. Te voy a salir barato.
Si me invitas, digo, por decir, queridos hermanos, que hay algunas personas que cocinan delicioso. Ese es su talento. Ese es su talento. Y qué bueno que lo pongan al servicio de los demás. Queridos hermanos, no nos vamos a alargar más, ¿verdad? Vamos a agradecerle a Dios, pues todo lo que nos da de bueno, que sepamos reconocerlo, que sepamos agradecerlo y que sepamos usarlos. Vamos a pedírselo al Señor en este día. Meditemos, queridos hermanos, unos momentos estas palabras del Señor.